Durante más de 2 décadas, Rafael Nadal no solo dominó las canchas de arcilla, sino que también escribió una de las historias más intensas, dolorosas y humanas del deporte mundial. Pero lo que casi nadie esperaba fue esto: el hombre que convirtió Roland Garros en su jardín privado, que conquistó 22 títulos de Grand Slam, anunció con voz quebrada que este podría haber sido su último baile en París. El rey de la tierra batida se despide o está preparando su regreso más inesperado. Lo curioso no es solo su despedida. Lo verdaderamente conmovedor y quizás incluso perturbador para sus fans es el silencio que lo envolvía desde hace meses, los rumores sobre su retiro secreto, su cuerpo desgastado por el dolor y, sobre todo, ese guiño misterioso al público: no sé si volveré a competir aquí, pero quiero volver aunque solo sea para despedirme de otra manera. ¿Fue una despedida real o una puesta en escena? Lo que el mundo vio fue a un guerrero. Lo que no vio fue al hombre que peleó, en privado, contra lesiones casi crónicas, contra la sombra de una retirada anticipada, contra las expectativas de millones. Hoy, vamos a adentrarnos en la historia no contada de Rafael Nadal, sus inicios humildes, sus sacrificios, su lado más oscuro y por qué su adiós podría no ser un final, sino el comienzo de una última función. ¿Estás listo para descubrir los secretos del gladiador de Manacor? Rafael Nadal Parera nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, una ciudad tranquila en la isla de Mallorca. Desde muy joven, ya se hablaba de su carácter feroz y su disciplina casi militar. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, él entrenaba bajo el sol ardiente con una determinación que parecía impropia de su edad. Su tío, Tony Nadal, no solo fue su entrenador, sino su mentor exigente, el arquitecto de un campeón hecho a base de sacrificio, sufrimiento y una ética de trabajo inquebrantable. La historia de Nadal no se puede contar sin Roland Garros. París no fue solo un torneo para él, fue un campo de batalla donde construyó su leyenda. En 2005, con apenas 19 años, conquistó su primer Grand Slam en la arcilla parisina. Desde entonces, lo ganó 14 veces más, una hazaña que ningún otro ser humano ha logrado, ni siquiera cerca. Cada victoria fue una mezcla de técnica brillante, resistencia física casi sobrehumana y una mente forjada en fuego. Pero detrás del éxito había una maquinaria exigente que nunca descansaba. Nadal era conocido por sus rituales meticulosos, las botellas alineadas, los saltitos antes del saque, la toalla en cada punto. A ojos del mundo, eran manías. Pero para él, eran mecanismos de supervivencia. Su cuerpo, maltratado por una enfermedad degenerativa en el pie conocida como síndrome de Muller-Weiss, le obligaba a vivir con dolor constante. Muchos no lo sabían, cada partido era una guerra no solo contra el rival, sino contra su propio cuerpo. En una era dorada del tenis, compartida con gigantes como Roger Federer y Novak Djokovic, Nadal se convirtió en símbolo de lucha. Mientras Federer brillaba con elegancia y Djokovic con frialdad, Nadal representaba la furia, la entrega absoluta, la vulnerabilidad convertida en arma. Su rivalidad con Federer no solo definió una época, sino que se convirtió en un espectáculo cultural, arte contra músculo, poesía contra fuego. Pero también hubo momentos oscuros. Su cuerpo no siempre respondía. Lesiones en las rodillas, la muñeca, el abdomen y sobre todo, el pie. En 2021, después de una temporada difícil, muchos creyeron que su carrera había llegado a su fin. Se retiró del circuito durante varios meses, evitó entrevistas y su entorno se volvió hermético. La prensa comenzó a especular: ¿Nadal está acabado? ¿Se retira en silencio? En medio de ese clima incierto, Nadal reapareció en 2022 para ganar el Abierto de Australia y luego, una vez más, Roland Garros. Fue una victoria heroica, pero también reveladora. Su pie había sido anestesiado con una técnica arriesgada, solo para poder competir. Lo dijo sin filtros: no puedo seguir así. Esto no es sostenible. Entonces vino 2023. El silencio.
La ausencia. La larga espera. Y finalmente, el regreso en 2024 con un discurso que nadie quiso escuchar. Es muy probable que esta haya sido mi última participación en Roland Garros como profesional. ¿Es el final? Tal vez no. Porque en medio de la tristeza, dejó abierta una puerta, la posibilidad de volver, no para competir, sino para rendir homenaje, para decir adiós con una sonrisa y no con lágrimas. ¿Una gira de exhibición? ¿Una despedida organizada? ¿Una última ovación en Fellechatria? Mientras los medios hablan de cifras, récords y estadísticas, lo que verdaderamente importa es el hombre detrás de la leyenda. Un hombre que ha llorado en vestuarios, que ha vivido noches de insomnio por el dolor, que ha sacrificado su juventud por un deporte que, en sus propias palabras, le ha dado todo, pero también se lo ha quitado casi todo. Rafael Nadal no es solo un campeón. Es un símbolo de resistencia, de humildad en la cima, de humanidad en un mundo de élite. Por eso su posible despedida no es solo una noticia deportiva. Es un evento cultural. Es el cierre de un ciclo que marcó a generaciones. Es el momento en que el gladiador baja la espada o tal vez, solo la guarda por un instante antes de un último acto. El inicio de Rafael Nadal en el tenis profesional fue tan fulminante como inesperado. En un deporte donde los campeones solían madurar lentamente, él irrumpió con fuerza a los 15 años, enfrentándose a hombres mucho mayores con la fiereza de quien no conoce el miedo. A los 19, ya estaba levantando la copa de los mosqueteros en París, con pantalones pirata, camiseta sin mangas y una mirada que parecía atravesar al rival. Fue el principio de una era. Año tras año, Nadal crecía. En 2008, protagonizó uno de los partidos más legendarios de la historia del tenis, la final de Wimbledon contra Roger Federer. Un duelo épico que duró casi 5 horas, interrumpido por la lluvia y con un desenlace digno de una película. Cuando Nadal se lanzó al suelo tras ganar, muchos dijeron que ese momento cambió el deporte para siempre. Pero detrás de esa imagen gloriosa, comenzaba también un sufrimiento silencioso. Ya en 2009, su cuerpo empezaba a pasarle factura. La tendinitis en ambas rodillas lo obligó a retirarse de Wimbledon ese año. Fue la primera vez que mostró vulnerabilidad y la prensa comenzó a preguntarse si su estilo de juego, tan físico, sería sostenible a largo plazo. A pesar de ello, Nadal se reinventó. Cambió su calendario, adaptó su saque y volvió a lo más alto. Ganó el US Open, el Abierto de Australia, volvió a dominar en Roland Garros. Su resiliencia parecía no tener límites. Pero el precio era cada vez más alto. En 2015, vivió una de sus temporadas más oscuras. Sin lesiones visibles, pero con una crisis de confianza interna, Nadal perdía ante rivales que antes ni lo inquietaban. Se hablaba de ansiedad, de bloqueos mentales, de una presión insoportable. No tenía miedo de perder. Tenía miedo de jugar mal, confesó años después. Fue un año sin títulos de Grand Slam. Un bache que, para muchos, marcaba el inicio de su declive. Sin embargo, como tantas veces antes, Nadal resurgió. En 2017, volvió a brillar. Ganó 3 Grand Slams más. Su cuerpo respondía, su mente estaba de nuevo en calma. Pero no por mucho tiempo. En 2018 y 2019, las lesiones regresaron, abdomen, muñeca, rodilla y el pie, siempre el pie. El dolor era su compañero constante. Entonces llegó 2020. La pandemia obligó al mundo a detenerse, y Nadal también aprovechó ese parón para cuidar su salud. Regresó a las pistas en Roland Garros y ganó su título número 13 allí, igualando los 20 Grand Slams de Federer. Fue un momento histórico. Pero también simbólico, fue la última vez que lo vimos completamente dominante. En 2021, los problemas físicos se intensificaron. Se retiró de Wimbledon, de los Juegos Olímpicos, del US Open. Apenas jugó.
Su pie, diagnosticado con síndrome de Muller-Weiss, una enfermedad rara y degenerativa, ya no le permitía entrenar con normalidad. La idea del retiro comenzó a rondar. Pero Nadal no se rindió. En 2022, contra todo pronóstico, ganó el Abierto de Australia tras remontar un partido imposible contra Daniil Medvedev. Y semanas después, volvió a conquistar Roland Garros, con el pie anestesiado mediante una técnica invasiva. Fue una victoria heroica, pero también desesperada. No puedo seguir jugando con el pie dormido, dijo. Era su grito de auxilio. Después vino la caída definitiva. En 2023, apenas compitió. El silencio fue sepulcral. Las imágenes de Nadal entrenando en soledad, con vendajes, con expresión de dolor, comenzaron a circular. El 2024 fue su año de regreso, o eso creímos. Jugó algunos torneos, perdió ante rivales jóvenes, y finalmente, llegó a Roland Garros no como favorito, sino como un hombre que sabía que estaba cerrando un ciclo. Su derrota en primera ronda no fue lo impactante. Lo fue su discurso. Emocionado, mirando al público como quien se despide de una vida entera, dijo, no sé si volveré. Quizá esta fue mi última vez aquí. No hubo dramatismo excesivo, solo una tristeza serena. El gladiador se retiraba del Coliseo, no por falta de coraje, sino porque su cuerpo ya no aguantaba más batallas. El ascenso había sido meteórico. La caída, lenta y dolorosa. Pero en todo momento, Rafael Nadal mantuvo una dignidad que pocos deportistas han sabido sostener hasta el final. Y aún así es realmente el final, muchos ven a Rafael Nadal como el campeón incansable, el héroe que nunca se rinde. Pero lo que rara vez se cuenta es el precio que ha pagado por sostener ese mito durante tanto tiempo. El cuerpo de Nadal no solo ha estado lesionado, ha sido sistemáticamente maltratado en silencio. Lo que parecía disciplina, a veces rozaba el sacrificio extremo. Su enfermedad, el síndrome de Muller-Weiss, es una dolencia degenerativa que afecta el hueso navicular del pie. Es crónica. No tiene cura. Para muchos atletas, este diagnóstico sería sinónimo de retiro inmediato. Pero Nadal no solo siguió compitiendo, ganó Grand Slams con esa enfermedad. ¿Cómo? Aquí está la verdad que duele. Durante Roland Garros 2022, su equipo médico recurrió a una práctica límite, la inyección de anestesia en los nervios de su pie antes de cada partido. Nadal jugó sin sentir el pie. Literalmente. No podía sentir si pisaba bien, ni si me estaba torciendo, confesó después. Lo arriesgó todo, incluso su capacidad futura para caminar con normalidad. ¿Fue heroico o temerario? En el vestuario, tras ganar la final, rompió en llanto. No por la victoria, sino por el dolor. Su fisioterapeuta reveló, Rafa no sabía si ese era su último torneo. Le dolía más la incertidumbre que el pie. La prensa internacional lo glorificó. Pero en el fondo, era un hombre en ruinas físicas, sostenido solo por una voluntad sobrehumana. Y en medio de todo esto, otro secreto empezó a circular, la presión familiar. Aunque siempre ha mostrado una imagen de unidad, lo cierto es que durante años Nadal luchó en privado con las tensiones internas de su entorno. Su tío Tony, el mismo que lo forjó, también fue durante mucho tiempo una figura dura, inflexible. La relación se tensó cuando Rafa decidió cambiar de entrenador en 2017. Fue una decisión dolorosa. No fue un divorcio, pero sí una separación emocional necesaria, dijo una fuente cercana. A esto se sumó el hecho de que Nadal, en lo más alto de su carrera, retrasó durante años decisiones personales importantes, como casarse o ser padre, por culpa del calendario competitivo. Mi vida personal ha estado congelada durante más de una década, confesó en una entrevista. No lo decía con resentimiento, sino con resignación. Los medios nunca explotaron estos aspectos. Quizás por respeto, quizás por miedo a derribar un mito nacional.
Pero quienes conocen a Nadal íntimamente saben que el precio que pagó por su grandeza fue más alto que el de cualquier otro tenista de su generación. Federer tuvo elegancia. Djokovic, longevidad. Nadal tuvo dolor. Y sin embargo, el público lo adora. Porque en un mundo cada vez más cínico, Nadal representa algo auténtico. El esfuerzo sin excusas. El honor en la derrota. La emoción sin cálculo. Durante su supuesta última vez en Roland Garros, el estadio entero lo ovacionó de pie durante más de 5 minutos. Incluso Djokovic, su eterno rival, se puso en pie en la tribuna. Fue un momento de respeto unánime. Raro. Genuino. Ese día, Rafael Nadal no ganó un título. Ganó algo más duradero, el amor del pueblo. La emoción colectiva no se podía fingir. Niños llorando, adultos con camisetas del número 1, incluso jugadores jóvenes con los ojos vidriosos. Porque todos sabían que estaban presenciando el final de una era. Pero lo más enigmático fue lo que dijo al final: no quiero que este sea mi último recuerdo aquí. Quiero volver, aunque no sea para competir, sino para despedirme como siento que merezco. ¿Significa eso que organizará una gira de despedida? ¿Que jugará partidos de exhibición? ¿Que volverá solo a dar una última vuelta olímpica en Folies-Chatrier? Lo cierto es que su historia no está cerrada. No todavía. Porque incluso en su adiós, Rafael Nadal deja puertas abiertas. Lo que queda claro es que ya no compite por trofeos. Compite por cerrar su historia con dignidad. Y mientras la prensa especula con su retiro, los fans se aferran a cada palabra suya, cada gesto. Como si fueran las últimas páginas de una novela que no queremos terminar. Porque en el fondo, todos sabemos que cuando Nadal se vaya no habrá otro igual. Desde Escándalo Total, no podemos evitar rendirnos ante la figura de Rafael Nadal. Y no lo decimos como fanáticos ciegos ni como nacionalistas exaltados. Lo decimos como observadores que han visto pasar decenas, cientos de figuras deportivas pero muy pocos íconos culturales. Porque sí, Nadal es mucho más que un tenista. Es una especie en extinción, un competidor limpio en una era de sospechas, un trabajador silencioso en un mundo de egos ruidosos, un ejemplo de humildad en tiempos de narcisismo digital. ¿Cómo no admirar a alguien así? Pero también, como es costumbre en este canal, no podemos dejar de señalar las sombras. Porque si bien su historia es profundamente inspiradora, también es la historia de una industria, la del deporte profesional, que exprime hasta el último suspiro de sus ídolos. Que los obliga a jugar anestesiados, lesionados, arrastrando dolores que dejarán secuelas para toda la vida. ¿Debemos celebrar que Nadal ganara Roland Garros sin sentir el pie? ¿O deberíamos preguntarnos qué tan enferma está una cultura que normaliza el sacrificio extremo? También está el tema del hermetismo. Durante años, Nadal fue una figura casi intocable para los medios españoles. Las críticas eran tímidas, los rumores se apagaban rápido, y todo lo que no encajara con el mito era filtrado con extrema cautela. ¿Qué se escondía detrás de esa perfección? ¿Por qué tampoco se ha hablado de sus crisis internas, de sus rupturas personales, de sus frustraciones familiares? No es un reproche a él. Quizás, al contrario, sea una muestra de cuánto protegió su privacidad. Pero como canal que explora los pliegues de la fama, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuánto dolor no visto esconde una carrera tan brillante? Dicho esto, queremos destacar algo que va más allá de todo récord. Nadal podría no volver a competir nunca más, y aún así, su legado ya está asegurado. No solo por los títulos, sino por lo que representa, el valor del esfuerzo, el respeto por el rival, la conexión con el público. Su forma de perder con la misma elegancia con la que gana debería ser materia de estudio. Su forma de hablar siempre honesta, nunca grandilocuente, debería inspirar a toda una generación de jóvenes deportistas. Y su capacidad para llorar en público sin miedo, sin vergüenza, lo humaniza como pocos.
En Escándalo Total, creemos que estamos ante el final de una era. Y lo decimos con la misma mezcla de tristeza y gratitud que sentimos cuando se apagan las luces después de una gran obra de teatro. Pero ahora queremos saber de ustedes. ¿Recuerdan la primera vez que vieron jugar a Nadal? ¿Creen que debería retirarse definitivamente o merece una última gira de despedida? ¿Lo ven como el más grande de todos los tiempos o creen que su legado va más allá del tenis? Queremos leer sus opiniones, sus emociones, sus recuerdos. Porque esta historia no se cierra con un marcador. Se cierra con la memoria colectiva de millones que crecieron, lloraron y soñaron con él.